Hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Les saludo en el nombre de Jesús en esta mañana. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Y quiero mandar un saludo a nuestro pastor Moisés Leca, que nos da la cobertura. Y también saludar a nuestros hermanos del anexo de Chimbote, ¿no? La familia Gutiérrez Espinosa, la familia Obeso Fernández y la familia Fernández Crisosto. El Señor les bendiga, ¿no? Y a cada uno también de ustedes, nuestros hermanos de acá, del Callao, de Lima, ¿no? Señor les bendiga. Y vamos a compartir la palabra del Señor en esta mañana. Entonces, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Hebreos, el capítulo 11, el verso 22, ¿no? Vamos a hablar sobre el sueño de José, ¿no? Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias, el libro de Hebreos, capítulo 11, el verso 22, para poder darle lectura a esta palabra. Sé que Dios nos va a hablar, porque Dios siempre tiene una palabra que darnos para cada uno de nosotros. Entonces vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Dice así: por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos, ¿no? Lo vuelvo a repetir, dice: por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos, ¿no? Porque José, sabemos que el libro de Hebreos, el capítulo 11, habla de los héroes de la fe, hombres y mujeres que alcanzaron sus sueños, alcanzaron todos sus logros, porque se mantuvieron en esa fe perfecta, en esa fe que a pesar de las circunstancias, de los problemas, a pesar de las necesidades que ellos pudieron tener, que ellos pudieron vivir, ellos creyeron a ese Dios maravilloso, a ese Dios que promete, a ese Dios que cumple lo que Él habla, ¿no? Entonces, Él dice la palabra que por fe lo habló y a la vez también profetizó, ¿no? Como menciona aquí la salida de los hijos de Israel, ¿no? Y Él menciona también el mandamiento acerca de sus huesos, porque Él sabía que después que Él iba a morir y se iba a levantar otro faraón que no lo conocía y le iba a maltratar al pueblo de Israel. No lo iba a tomar en cuenta como el faraón que estuvo en el tiempo que José, ¿verdad?, vivió en Egipto. Entonces vamos a hablar sobre la vida de José, ¿no? Sobre una fe para alcanzar los sueños, ¿no? Hay sueños naturales, ¿no?, que vienen después de una preocupación, de una angustia, que el corazón de uno se carga. Ese es el sueño natural en el cual todos nosotros tenemos, ¿no? A veces nos preocupamos, nos angustiamos, a veces estamos pensando en una situación en la cual nos encontramos y a la hora de descansar tenemos un sueño, ¿no? Una mezcla ahí de nuestras emociones y con todo lo que de repente nos tiene preocupados. Pero hay un sueño sobrenatural que viene de parte de Dios, que viene con un propósito de lo que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas, basado al llamado que Dios tiene para nosotros, basado al propósito que el Señor tiene, ¿no? Como lo vamos a ver aquí en el libro de Génesis, el capítulo 37, ¿no? El verso del 2 al verso 4, ¿no? Vamos a darle también lectura a la palabra del Señor. Es un texto muy conocido, pero nos hace reflexionar siempre, ¿no?, la palabra del Señor. Entonces, dice así la palabra del Señor: habitó Jacob, ¿no?, en la tierra donde había morado, del verso 1, su padre en la tierra de Canaán.
Este era la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos, y amaba Israel a Jacob más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Entonces, vamos a ver aquí, ¿verdad? Una fe que alcanza, ¿verdad? Sus sueños o el sueño que viene de parte del Señor. Entonces, la vida de José es una grande enseñanza para cada uno de nosotros, ¿no? Es una enseñanza, es una vía, ¿no? Es un modelo para poder nosotros seguir, ¿verdad? El camino del Señor y alcanzar nuestros sueños, nuestras metas, que Dios nos ha tratado con ese propósito que Él tiene para cada uno de nosotros, ¿no? Como familia, individualmente también, ¿verdad? Entonces, como iglesia, hay un sueño que Dios le da a cada iglesia, ¿no? Una visión, lo que Él quiere que la iglesia desarrolle, desempeñe en esta vida, ¿no? Como iglesia, como familia y también individualmente, porque Dios tiene propósitos individuales, así como en la vida de José. José fue el elegido de Dios para poder salvar el día de mañana de una grande hambruna, no solamente a su familia, sino a toda una nación y a naciones, ¿por qué no decirlo así? Vemos en la vida de este hombre, pero tuvo etapas en su vida en las cuales él tuvo que superarlas. Él no dijo, bueno, Dios me mostró un sueño y voy a cruzarme de brazos y voy a estar esperando lo que Dios va a hacer. No, él empezó a caminar de acuerdo a lo que Dios empezó a poner delante de él. ¿Sufrió? Sí, sufrió, padeció, tuvo momentos de angustias, momentos de dolor, pero fueron situaciones o fueron etapas donde empezó él a formar el carácter, ¿verdad?, del Señor en su vida. Entonces vamos a ver como punto número 1, aunque otros no crean en nosotros, ¿no? Aunque otros no crean en nosotros, ¿no? Hemos leído del verso 1 del libro de Génesis, del verso 1 al verso 4. Cuenta la historia, ¿verdad?, que Jacob lo tuvo a José prácticamente en su vejez, ¿no? Él amaba a la madre de José, que fue Raquel, ¿verdad? Y José fue su primogénito de Raquel. Y Jacob la obtuvo a esta mujer por esposa. 14 años luchó por ella, ¿no? Se sacrificó por ella y fue, ¿verdad?, una muestra de amor, una muestra de ese verdadero amor que declara la palabra del Señor. Supo esperar el tiempo de Dios. 14 años luchó por esta mujer y fruto de ese amor lo tuvo a José. Por eso menciona la palabra que lo amaba, porque Jacob lo tuvo, ¿verdad?, con el amor de su vida, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces, aunque otros no crean en nuestros sueños, ¿verdad, hermano? Nosotros tenemos que basarnos y regirnos por la palabra del Señor, ¿no? Hay personas que de repente no coordinan, no concuerdan con lo que Dios pone en nuestro corazón, pero lo importante es que Dios esté en nuestro asunto. Lo importante es que Dios, ¿verdad?, lo que ha colocado en cada corazón, en cada vida, lo importante es que lo llevemos nosotros a una realidad y estemos enfocados en el propósito y en el plan que Dios tiene. Entonces Dios le había dado un sueño a José y José va y lo cuenta a sus hermanos. José era adolescente, tenía 17 años y tenía que también ser moldeado de parte de Dios. Tenía orgullo, tenía muchas cosas, tenía vanagloria, ¿verdad? A pesar que él veía que sus hermanos se fastidiaban
con la actitud que él tomaba, pero él aún más se empeñaba y le contaba a sus hermanos, ¿verdad? Aún más hacía que sus hermanos entren de repente en cólera hacia él. Por eso dice que lo aborrecían, ¿no? Porque él iba y le decía, mire, tenía un sueño, en pocas palabras, donde yo era, ¿verdad? La cabeza, donde yo era su autoridad y ustedes venían delante de mí. Entonces eso hacía que sus hermanos se enfurecían. Y no era un sueño que venía del corazón o de la mente de José, sino era un sueño a futuro que venía de parte de Dios. Y ninguno de sus hermanos creyó en él. Aún su padre, cuando él va y se acerca a su padre y le dice de lo que el sueño que él había tenido, donde él dice, tiene un sueño donde el sol y la luna, ¿no? y las 11 estrellas se acercaban delante de mí, se inclinaban, ¿no? Y entonces su padre le dice, ¿acaso iré yo, tus hermanos, tu madre, a postrarnos delante de ti? Pero dice que su padre pensaba en esto, lo dice los siguientes versículos de este capítulo 37, ¿no? Entonces, aún su padre, pero dice que su padre pensaba. ¿Sabe por qué su padre pensaba? Porque Dios se le reveló en algunos momentos en su vida a Jacob a través de los sueños. Se le reveló, le mostró el propósito cuando él estaba angustiado, cuando él tenía que arreglar un asunto con su hermano, ¿verdad? Esaú. Y él en la angustia de su situación que él estaba viviendo, Dios le muestra una revelación, se le demuestra y le habla a Jacob. Entonces él pensaba aún que de repente quiso hacer callar a su hijo, pero él lo meditaba y pensaba en el sueño que José había tenido. Y aunque muchos no crean en ti, y aunque muchos no confíen en lo que Dios puede hacer por tu vida, tú tienes que entender que Dios te llamó a ti con un propósito. Tú tienes que comprender que Dios tiene un plan para tu vida individualmente, ¿no? A través de tu familia, a través de la iglesia. Dios te ha llamado con un propósito para que tú encajes dentro de la iglesia, para que tú tomes un lugar que nadie lo va a tomar. Y lo mismo en tu familia, como padre, como madre, como hijo. Eres una pieza muy fundamental en tu familia para los propósitos de Dios. Eres una pieza fundamental dentro del cuerpo de Cristo, en lo que Dios quiere hacer para con tu vida, para con los de afuera, para con los de la iglesia. Eres una pieza fundamental, eres un encaje de Dios y que nadie va a poder tomar tu lugar, porque tú eres especial para el Señor. Tú tienes que entender eso. Y aunque muchas veces el enemigo quiera oponerse, el enemigo quiere hacerte creer que tú no sirves, que tú no vales, que tú no eres nada en las manos del Señor. Déjame decirte en esta mañana que eres importante, eres una pieza fundamental dentro del cuerpo de Cristo, en lo que Dios quiere hacer para tu vida, en lo que Dios quiere hacer para ti, en lo que Dios se ha propuesto, ha planificado. Y lo que tú y yo tenemos que hacer es seguir ese rumbo, es seguir el plan de Dios que tiene, es seguir el propósito de Dios. Muchas veces las circunstancias nos quieren hacer detener, muchas veces lo que vivimos quieren hacer, ¿verdad? Nos quieren apagar, nos quieren quietar para no seguir el propósito de Dios. Entonces, aunque otros no lo crean, pero tú tienes que creer que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Un plan, Dios no quiere que simplemente tú hayas nacido para crecer, para reproducirte y para morir, y que eso quede allí como todos los hombres, y es lo normal y lo natural que todos, si Cristo no llega, ¿verdad?, a llevar a su iglesia y Él nos quiere llevar a su presencia, todos vamos a pasar por ese lugar, pero con la diferencia, cuando alcanzamos el propósito, llegamos a dejar esa huella como la dejó José. Llegamos a dejar e implantar esa huella en muchos corazones, y tú el día de mañana serás un ejemplo, serás un modelo para aquellos que vienen detrás de tu vida. Entonces, podemos ver aquí, ¿no?, que esta clase de fe viva, ¿verdad?, nada lo detuvo a José, no detuvo el plan de Dios.
No, muchos de ellos, sus hermanos, quisieron poner barreras, no le creían a su hermano, aún a veces lamentablemente, vamos a decir así, aún la familia a veces se opone, a veces la familia no permite, la familia quizás por ignorancia, quizás porque no conocen al Señor, quizás porque no ven a Dios que está trabajando en tu vida. Pero déjame decirte en esta mañana que tú tienes que llegar a ese propósito de Dios, que tú tienes que entender cuál es el propósito del Señor para tu vida. El propósito de Dios para la vida de José era que él iba a ser el salvador de una nación, el salvador de su familia, y que él iba a dejar un legado, iba a dejar un modelo, iba a dejar, ¿verdad? De repente etapas para que tú puedas seguir ese ejemplo y tú puedas conocer el propósito de Dios. Lo que siempre tenemos que hacer, siempre, ¿no?, es encajar y ver, orar al Señor, pedir la dirección, ¿para qué tú me has llamado? ¿Para qué soy útil en esta tierra? Y Dios no se va a demorar en demostrarte lo que Dios tiene planificado para tu vida. Entonces Dios le había mostrado a José. Yo me imagino a José, este hombre, para que Dios le muestre sus sueños, era un hombre de oración, era un hombre, ¿verdad?, que vivía en la presencia del Señor, era un hombre que tenía una relación con Dios continua, era un hombre que estaba atento a lo que Dios quería hacer para él. No, el sueño no vino porque, bueno, ay, me cayó en gracia José y yo le voy a dar este sueño y le voy a mostrar el propósito. No, era un hombre que buscaba al Señor. ¿Tenía sus errores? Sí los tenía, como cualquier persona, pero era un hombre que cada día, era un hombre que a medida que buscaba al Señor, era un hombre que se alejaba del pecado, que se alejaba de las cosas que quizás lo podían distraer. Entonces podemos ver a este hombre llamado José, ¿verdad?, que él le creyó al Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y dice el verso 5, ¿verdad?, del capítulo 36, el verso 5 dice así: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y dice así, no, le llegaron a aborrecer más todavía. No, es tremendo, ¿no? Porque él, ¿verdad?, tuvo ese sueño de parte del Señor y sus hermanos ya le aborrecían, pero cuando él fue y les contó su sueño, dice que más le aborrecían, ¿no? Más le aborrecían. Pero José no se detuvo allí. José no dijo, bueno, allá, ellos me aborrecen, ¿qué hago para caerles en gracia? José tenía que seguir su camino. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque nosotros no vivimos de lo que la gente pueda pensar, de lo que ellos puedan opinar. Mientras vivimos correctamente, como a Dios le agrada, vivimos de acuerdo a su palabra, vivimos cada día negándonos, ¿verdad?, a este sistema, a este mundo que nos quiere enredar, y vivimos de acuerdo a lo que Dios quiere para nosotros. Nos debe de importar qué es lo que Dios piensa de mí, qué es lo que Dios dice de mí, y el resto, hermano, lo dejamos en las manos del Señor, porque a muchos le caeremos bien y a muchos le caeremos mal también. Entonces, la importancia es lo que Dios piensa de mí, como lo vivió, ¿verdad?, José. Entonces, podemos ver a este hombre, ¿no?, que a pesar que este hombre, ¿verdad?, tuvo este aborrecimiento de sus hermanos, pero José, aleluya, bendito sea su nombre, él tuvo una fe basada en el sueño que Dios le había mostrado, que Dios le había revelado, y él vivía cada día pensando bajo ese sueño que el Señor le había dado. Entonces, cuando tenemos de dónde agarrarnos, cuando tenemos una palabra que Dios nos ha dado a través de las Escrituras, a través de repente que hemos orado y Dios nos ha dado una palabra, un propósito, cada día de nuestra vida, ese debe ser nuestro motor. Así como los padres cuando dicen, mi hijo, mi hija es el motor de mi vida, él es el motor que me ayuda y que me conduce a yo seguir adelante, a no detenerme, por amor a ese hijo, a esa hija, por amor a la familia. Y entonces, mayormente los varones, ¿no?, las madres, los padres, dice, ellos son mi motor, que yo debo de seguir adelante. Entonces, el propósito de Dios
que sea el motor de tu vida, que sea ese motor que te empuja, que te lleva, que te conduce, bendito sea su nombre, a realizar lo que Dios ha establecido para ti. No permitas que nada ni nadie, no permita que ningún ser humano, no permitas que el mismo diablo quiera apagar el sueño, el propósito que Dios tiene para ti. La fe de Moisés, de José, perdón, lo ayudó a que él continuara, lo ayudó a que él se plasme ahí y siga para adelante. Bendito sea su nombre. Entonces también podemos ver aquí, ¿verdad? Como dice que su padre le había puesto una túnica de colores, ¿no? Lo hemos leído, si no me equivoco, en el verso 3. Seguimos en el punto 1. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Una túnica de diversos colores. Dice que la túnica de diversos colores era señal de privilegio, de posición, ¿no? De jerarquía en la familia, ¿no? Entonces, mire, es tremendo porque la túnica representaba, ¿verdad? Era una ropa propia de un príncipe, de un elegido para reinar. Y su padre, también guiado por el Señor, a través de esa túnica que le había creado, en pocas palabras, le estaba dando el privilegio de la posición de jerarquía en la familia, como jefe, como autoridad. Sin darse cuenta, quizás el padre era un privilegio. Él era el elegido para reinar. Bendito y alabado sea su nombre. Tú eres el elegido. Tú eres la elegida que Dios, ¿verdad?, ha separado, ha llamado con un llamamiento santo para que tú conduzcas a tu familia, para que tú conduzcas de repente a un pueblo, a una nación. Yo no sé lo que Dios hará el día de mañana contigo. Y a Dios le plació, le plasmó llamarte a ti, ¿verdad? Conducirte a ti. Tú eres. Nadie va a poder hacer lo que Dios te ha llamado a hacer a ti. Eso es lo que tú tienes. Y yo tengo que entender que en las manos del Señor, ¿verdad? Cuando Dios llama a alguien, nunca Dios se equivoca. Nunca Dios lo deja en el anonimato. Dios terminará su obra en el momento que Él, aleluya, lo haya designado así, porque los tiempos son del Señor. Entonces, es tremendo porque él tuvo, ¿verdad? José, podemos ver que su padre le había creado esta túnica de colores. En pocas palabras le había dicho: José, el día de mañana tú vas a reinar sobre nuestra familia. José, el día de mañana tú vas a reinar sobre una nación. José, es un privilegio. Tú eres el elegido de parte del Señor. Qué lindo es cuando Dios elige, cuando Dios separa a un hombre y una mujer, ¿verdad? A un adolescente, a un joven, ¿por qué no decirlo a un niño? Para sus grandes propósitos. Bendito sea su nombre. Y tú eres el elegido, tú, hombre, mujer, que me escuchas en esta mañana. Y a ti, amigo, amiga, que me escuchas, Dios te ha elegido con un propósito. Pero ¿cómo lo vas a encontrar? ¿Cómo vas a ser guiado? Cuando tú le rindas tu vida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando tú reconozcas que eres un pecador. Cuando tú reconozcas que necesitas de Dios y Él puede encajarte en el propósito, en el plan que tiene para tu vida, para tu familia, para ti, para el lugar donde tú te encuentras. Bendito sea su nombre. Entonces, José era el elegido de parte del Señor y su padre le había hecho esta túnica de colores. Ya su padre, de repente, sin darse cuenta, había puesto el camino para José. Qué lindo es encajar y ver que cuando nadie cree en ti, Dios usa las vidas, Dios usa los propósitos, Dios usa, ¿verdad?, las circunstancias, y Dios empieza a encaminarnos a ese sueño, a esa visión, a ese propósito que el Señor tiene para tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. No es una casualidad, no es, ¿verdad?, que Dios, ¿verdad?, haya dicho, yo lo voy a hacer y lo voy a dejar en mitad de camino.
déjame decirte que Dios no es como nosotros los hombres. Lo que Él promete y lo que Él habla, Él lo va a hacer sí o sí, aunque todos se levanten, aunque todos no nos crean, aunque el diablo mismo se levante, Dios seguirá trabajando y Dios cumplirá lo que Él te ha prometido, cumplirá lo que Él te ha dicho que va a hacer contigo. Bendito sea el Señor, aleluya. Entonces, mire, vamos a ver en el verso del 9 al 11 del capítulo 37, ¿verdad? De este libro de Génesis, ¿no? Mire lo que dice acá, ¿no? El verso 9 hasta el verso 11 dice: soñé aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendré yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto, lo que antes le acababa de decir, ¿no? Entonces, ¿verdad? Porque ellos no anhelaban, ¿no? Ellos no anhelaban, no tenían sueño, no había razón de vivir en la vida de los hermanos de José. Y ellos trataban de desanimarlo, trataban de apagarlo, trataban, ¿verdad?, de ser un obstáculo en su vida. Pero todo esto Dios lo estaba permitiendo porque había un propósito. Bendito y alabado sea su nombre. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Ellos no anhelaban, ellos no tenían sueños, ellos vivían por vivir, pero su padre dice que aún su padre: oye, ¿qué estás hablando, hijo? Eso no es correcto. Pero dice la Biblia que su padre meditaba, pensaba. Bendito sea el Señor, ¿no? Aunque mucha gente quizás se apague por las circunstancias, déjame decirte en esta mañana: levántate, porque Dios tiene un sueño también para ti, porque Dios tiene un propósito también para tu vida, y déjalo que Él encaje en ese propósito en ti. Oh Dios, tú eres maravilloso y eres bueno, aleluya, ¿no? Entonces vamos a ver como punto número 2, aunque cuando hayamos caído, del verso del 18 al 20, dice la palabra del Señor así, del capítulo 37 del libro de Génesis. Dice: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegase cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémoslos y echémosles en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda maquinación! ¡Qué tremendo lo que sus hermanos planificaron! Cuando lo vieron a José, porque José llegaba y miraba, dice, la mala fama de sus hermanos, él iba y lo contaba a su padre. Y sus hermanos lo tenían como un chismoso, ¿no? Lo tenían como alguien: mira, oye, no podemos hacer nada porque aquí está él y le va a decir a nuestro padre. Y lo vieron llegar y dijeron: oye, mira, ahí viene el soñador, vamos a matarlo, vamos a hacer esto con él, vamos a quebrar ese sueño que él tiene. Vamos a ver el día de mañana qué será de esos sueños. Déjame decirte en esta mañana que aunque el diablo se oponga, aunque la circunstancia se oponga, bendito y alabado sea su nombre, nadie va a poder quitar, nadie va a poder apagar el propósito, el sueño que Dios ha puesto en tu corazón. Nadie lo va a poder apagar. Dios permitirá la circunstancia difícil en tu vida, pero Dios, aún de esas circunstancias, el Señor te sacará en victoria, porque aquel que lo ha prometido es fiel, aleluya. Aquel que lo ha prometido nunca va a quebrar su palabra, y Él va con todo, Él va por hecho, Él va hasta terminar
terminar su plan, su propósito, su obra en tu vida. Y sus hermanos dijeron, vamos a ver qué será de su sueño, vamos a matarlo, vamos a truncar este sueño. La Biblia dice que el diablo, el ladrón, vino a matar, robar y destruir, pero Jesús dijo, yo he venido a que tengan vida y vida en abundancia. Lo dice el libro de San Juan, capítulo 10, el verso 10. Aunque el diablo quiera matar tus sueños, aunque el diablo quiera matar los propósitos de Dios, ahí está Jesús, ahí está Cristo, aleluya, para levantarte y para decirte, yo tengo vida para ti y vida en abundancia. Yo tengo esa vida para tu familia, yo tengo esa vida para nuestra nación, yo tengo esa vida para el lugar donde Dios te ha colocado, que es la iglesia. Y la iglesia del Señor, aunque el mismo infierno se levante, no va a poder prevalecer, porque la iglesia es del Señor. Bendito y alabado sea su nombre, que aunque caemos en un lugar muy profundo, de ese lugar Dios nos sacará, como lo vemos aquí en la vida de José. Dice que José fue metido en un hoyo, fue metido en una cisterna. Oh, aleluya. Dice que las cisternas tenían una boca muy ancha y en lo profundo de la cisterna venía como un cubo, como algo muy delgadito, donde ahí se esperaba que se llenara de agua, ¿verdad? Para que ellos puedan tener. Pero esta cisterna donde habían metido a José, esta cisterna no tenía agua, pero era una cárcel, era un lugar donde nadie lo podía sacar. Alguien tenía que extender la mano y poder sacarlo de ese lugar. ¿Cuántas veces hemos caído en un hoyo así? ¿Cuántas veces nos hemos metido en un hoyo así, donde la esperanza se pierde y donde decimos, hoy, ¿quién me puede sacar de esta circunstancia? ¿Quién me puede sacar de este lugar? Y vemos todo oscuro y vemos todo, ¿verdad?, angustioso en ese lugar, y decimos, ¿quién me podrá sacar de este lugar? Y déjame decirte en esta mañana, hay uno más grande que ese hoyo, hay uno más grande que, aleluya, puede llegar a lo profundo en el cual tú te puedas encontrar y levantar su mano y sacarte de ese lugar. Y su nombre es Jehová de los ejércitos, su nombre es sobre todo nombre, ese Dios maravilloso, ese Dios poderoso. No importa en el hoyo en el cual tú te encuentras, su poder es grande y su poder es maravilloso para sacarte de ese lugar. Bendito y alabado sea su nombre. Bendito y adorado sea su nombre, aleluya. Dice que él estuvo metido en esta cisterna. Su corazón se angustió. Bendito sea el Señor, aleluya. Bendito sea Dios. Es interesante mirar y ver, aleluya, el propósito, ¿verdad?, de este lugar, de esta cisterna, era acumular agua de la lluvia. Pero esta cisterna estaba vacía, en lo cual se convirtió en una prisión para José. Dios le había dado sueños a José y él estaba contento contando sus sueños, contando lo que Dios iba a hacer con él. Y vino la primera circunstancia en su vida, donde quizás sus sueños se apagaron, donde quizás su sueño ya no podía continuar porque estaba en un lugar de angustia, en un lugar donde su vida corría peligro, en un lugar donde su vida estaba quebrada. Bendito sea el Señor, aleluya. Pero dice que la forma de esta cisterna era como una botella profunda. Era prácticamente como una trampa en la cual no podía salir. Y cuenta la historia, vamos al capítulo 41. Capítulo 42, perdón, el verso 21. Bendito sea el Señor, aleluya. Mira lo que dice la palabra del Señor. Génesis 42, el verso 21 dice: y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchábamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Y ahí, cuando sus hermanos llegaron a encontrarse con José por la hambruna que hubo, por los años de hambruna que estuvieron ellos, y cuando José se revela a sus hermanos,
Y sus hermanos se recordaron y dijeron, nosotros pecamos, porque miramos la angustia de él cuando él gritaba, cuando él suplicaba y cuando él decía, sáquenme de este lugar. Y dice que ellos no le tomaron importancia. Era una angustia que José vivía. ¿Cuál es el hoyo en el cual tú te encuentras en esta mañana que Dios no pueda sacarte de ese lugar? Cuando estaba orando hoy en la madrugada, estaba orando el Señor y el Señor me ponía en mi corazón, muchos han caído en un hoyo profundo. Muchos han caído en un hoyo del cual no pueden salir. Y muchos viven tapando cosas en su corazón. Muchos viven angustiados. Muchos viven en un hoyo donde han perdido la esperanza y donde están bajo una prisión. Y dicen, ¿hasta cuándo saldré de este lugar? ¿Hasta cuándo Dios me sacará de esas circunstancias? ¿Hasta cuándo saldré en la situación en la cual yo me encuentro? No encuentro salida. Y José estaba angustiado. José quizá de repente pensó, no voy a salir de acá, mi sueño se truncó. El propósito de Dios quedó aquí nomás. Pero había uno más grande que José. Había uno más grande que él, que estaba dispuesto a sacarlo. Volvamos al capítulo 37, el verso 25. Mira lo que hicieron sus hermanos. El verso 24 al 25 del capítulo 37 del libro de Génesis dice: y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua, y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Mire, sus hermanos no le escucharon a José, sus hermanos no le importaron la situación en la cual él vivía. Ellos se sentaron a comer y miraron por ahí que venían unos ismaelitas. Y ellos pensaron, bueno, venderlo por último. No escucharon sus angustias, no escucharon su dolor. Así es el ser humano. Así somos nosotros los hombres. Cuando vemos de repente una necesidad, cuando de repente vemos que alguien está mal, no hacemos nada por ayudarle. Hacemos caso omiso, no sentimos dolor, pero cuando tú te metes con Dios, cuando tú vives en la presencia del Señor, el Señor te va a hacer ver la angustia que vive mucha gente, el hoyo que está mucha gente metida. Bendito sea el Señor, aleluya. Y dice que José estaba allí y sus hermanos no le importaban, pero cuando Dios les hizo ver la realidad, ellos pidieron perdón y se dieron cuenta, ¿verdad? Porque cuando tú estás en la presencia del Señor, cuando tú te metes con Dios, cuando tú estudias la palabra, cuando tú oras al Señor, el Señor quitará ese velo de tus ojos y te hará hacer ver lo sobrenatural, y entenderás a mucha gente y te pondrá en el corazón hacer algo por ellos. Y aunque estés en un hoyo, Dios tiene el poder para sacarte de ese lugar, como lo hizo con José. Yo no sé en qué tipo de hoyo estarás metido, en problemas, en debilidades, en pecado, en angustias. No sé qué tipo de hoyo tú estarás metido y en el cual tú no puedes salir. Pero hay un Dios maravilloso que en esta mañana está hablando a tu corazón y te dice, yo puedo sacarte de la condición que tú te encuentras. Pero si tú clamas a mí y tú me pides a mí, dice el Señor, te sacaré de la situación en la cual tú estás, porque no hay nada imposible para mí, no hay nada difícil para mí, no hay nada que Dios no lo pueda hacer. Todo lo puede el Señor, todo lo puede. Por más hondo que hayas caído, quizás en el pecado, quizás en la circunstancia, quizás en el problema, quizás en la enfermedad, yo no sé, no conozco tu situación, pero Dios sí la conoce y Dios sí la sabe y está presto para liberarte, está presto para sacarte de la situación en la cual tú te encuentras. Bendito y alabado sea su nombre, aleluya.
Por eso, bendito sea el Señor. El diablo quiso matar los sueños de José. Usó sin número de cosas. Usó, ¿verdad?, a sus hermanos en este momento, en esta oportunidad. Dios estaba en el asunto, sí. Quiso apagarlo, quiso opacarlo. Y es lo mismo que Él hace con nosotros. Él trata de apagar tus sueños. ¿Sabes de qué manera? Cuando Él te tienta. Cuando tú pecas y caes en ese hoyo profundo. Y no hay cómo salir. Pero Dios te dice en esta mañana, yo quiero sacarte de ese lugar. Yo estoy dispuesto a sacarte. ¿Quieres salir de ese lugar en la cual tú te encuentras y no te permite mirar al Señor? Él está presto y está listo. Bendito sea el nombre del Señor. El libro de Efesios capítulo 6, el verso 12 dice la palabra del Señor. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Déjame decirte en esta mañana, hermano, amigo, tú que me escuchas en esta mañana, el diablo no juega. El diablo viene y te tenta, y si tú caes en el hoyo del pecado, el diablo tiende a matarte, el diablo tiende a destruir tu vida. Y dice que nuestra lucha no es contra sangre, tu lucha no es contra tu esposo, tu lucha no es contra tu esposa, tu lucha son contra esos poderes. ¿Sabes por qué? Porque existen. Lee tu Biblia, el libro de Efesios capítulo 6, el verso 12, dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades que operan en las regiones celestes, que operan en la atmósfera, que operan en este lugar y te instan, y te conducen, y te seducen, y te llevan a meterte a este hoyo, bendito sea su nombre, del pecado. Tu lucha es contra ellos, y contra ellos tú tienes que levantarte, y contra ellos tú tienes que luchar, porque hay poder en el nombre de Cristo, hay poder en el nombre de Jesús. Y si tú te levantas, aleluya, y tú le dices, Señor, ayúdame, Señor, socórreme, yo estoy segura que el Señor está presto para levantar tu vida y para decirte, yo estoy aquí para defenderte, yo estoy aquí para luchar por ti y para sacarte del hoyo en el cual tú te encuentras. Bendito sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Aleluya. Oh, aleluya. Entonces José estaba metido en esta cisterna. Sin duda, ¿verdad? Moisés necesitaba continuar el sueño de Dios. Vamos a leer el verso 23 y 24. ¿Verdad? Ya lo hemos leído en antes, ¿verdad? Pero de todas maneras vamos a leerlo. Dice, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, ¿verdad? La túnica de colores sobre él, y lo tomaron y le echaron a la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había agua en ello. Dios sabe hasta dónde podemos resistir. Dios sabe hasta dónde podemos nosotros llegar. Pero lo que nunca va a permitir, aleluya, que el diablo trunque el sueño de Dios. La cisterna estaba vacía y ahí estaba Dios. Ahí estaba el Señor, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Pero Dios siempre va a tener un as bajo la manga. Dios sabe hasta dónde será nuestra angustia. Dios sabe hasta dónde será nuestro dolor. Dios sabe hasta dónde hemos llegado a pisar, ¿verdad? Hemos bajado. Dios sabe hasta dónde estamos. Y Dios siempre tendrá ese as bajo la manga. Y Dios sabe hasta dónde tú puedes resistir. Y te levantará, aleluya. Vamos a leer el verso 26 y 27. Dice la palabra del Señor así, de Génesis 37, dice, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿por qué provecho hay en que matemos? ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámosles a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron, ¿verdad? Convinieron con él. Entonces vamos a leer el verso 28. Y cuando pasaban los ismaelitas mercaderes
sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Aquí podemos ver que José fue sacado y usando la vida de su hermano Judá. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios hay un propósito, hay un sueño, cuando Dios hay un plan específico, Dios te sacará del hoyo en el cual tú te encuentras cuando tú clamas, cuando tú le pides al Señor. Y dice que José en angustia clamó y Dios lo sacó del hoyo y pasaron, ¿verdad? Usando la vida de su hermano Judá, y él dijo, ¿para qué? ¿Qué provecho vamos a sacar si él se muere? Ningún provecho, vamos a sacarlo, vamos mejor a venderlo. Y dice que ellos lo sacaron de la cisterna. Oh, ahí estaba la mano de Dios, ahí estaba Dios, aleluya, viendo la resistencia de José, y Dios diciéndole a José, sabes que José, tu sueño no se ha muerto, tu sueño sigue en pie, y lo sacó de ese lugar para seguir tratando su vida, para seguir tratando, moldeando en la vida de José el propósito, el sueño que él había colocado en la vida de José. Bendito y alabado sea el nombre de José, aleluya. Vamos al punto 3. A pesar de las circunstancias, el sueño aún sigue vivo. Aleluya. A pesar de las circunstancias, situaciones en las cuales él se encontró. Vamos al capítulo 39 de Génesis y vamos al versículo 4. Vamos al verso 4. Dice, y halló gracia José dice, así halló José gracia en sus ojos y le servía y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Empezando el capítulo 39, ahí habla cuando José llega a Potifar, cuando él llega, ¿verdad?, a Egipto. Pero dice, a pesar de las circunstancias, él pudo caer en gracia. El sueño de José no estaba apagado, no estaba muerto. Déjame decirte que el sueño que Dios tiene para ti, el propósito, no está muerto, porque a pesar de las circunstancias, Dios hará que tú caigas en gracia, caerás en gracia en tu trabajo, caerás en gracia en tu familia, caerás en gracia en toda circunstancia que tú puedas encontrarte. ¿Sabe por qué? Porque la mano de Dios estará contigo. Es maravilloso que a pesar de las circunstancias en las cuales nos encontramos, Dios nos permitirá y hará que caigamos en gracia. Su gracia es el don inmerecido y la gente, hermano, le caeremos en gracia, le caeremos en pocas palabras bien a los demás cuando Dios está en el asunto. Por un rato viene la presión, pero por un rato Dios nos suelta para poder respirar y poder caminar y seguir, ¿verdad?, esa ruta por la cual el sueño de Dios tiene que cumplirse en nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Y mire, a pesar de los momentos que él pudo vivir, porque pasó momentos difíciles también, pero Dios estaba en el asunto, aleluya. Mire lo que dice el capítulo 39, el verso 19 al 21. Mire lo que dice acá la palabra del Señor. 39 del capítulo 19 al 21 dice, y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacía allí él, ¿verdad? Todo lo que hacía allí él lo hacía. Mire, qué tremendo que a pesar de las circunstancias, aquí en el capítulo 39, aquí está la historia del verso 7 hacia adelante. La mujer de Potifar
empezó a seducirlo a José al pecado, empezó a conducirlo a José en el pecado, pero José en todo momento se mantuvo firme, se mantuvo fiel. ¿Sabe por qué? Porque cuando él salió de la cisterna, él llegó a entender y llegó a ver la mano de Dios, que Dios lo sacó con mano fuerte de la cisterna, de ese lugar de angustia. Entonces, cuando él llega a la casa de Potifar, donde él había sido vendido, él miró la gracia de Dios en la vida de este hombre y él fue seducido por la mujer de este hombre, que está en el verso 7, y dice que ella lo sedujo para que él cometiera adulterio, pero él se negó. ¿Sabe por qué? Porque él tenía fundamentada su fe y fundamentada la fe en el sueño que Dios le había dado, y él dijo: yo no voy a truncar el sueño de Dios que tiene para mí, yo no lo voy a pagar, yo voy a continuar, te voy a ser fiel, Señor, pase lo que pase, voy a ser fiel, porque he entendido que el sueño que tú tienes para mí lo vas a hacer real. Y dice que él cayó en gracia, ¿verdad? Pero aún con todo, su amo lo metió a la cárcel. Pero él cayó en gracia delante de los jefes que estaban en la cárcel. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. A pesar de las circunstancias, pudo ver José la mano de Dios en él. Aleluya. Por eso, mira, hermano, hermana, injustamente él había sido puesto en prisión, injustamente él había sido calumniado, injustamente le habían puesto un tropiezo, pero él dijo: no, yo entiendo que el sueño de Dios sigue en curso y yo voy a continuar, yo voy a seguir adelante, no importa, estoy aquí en esta cárcel, porque cuando él estuvo en la cárcel, él empezó a servirle y el Señor empezó a interpretar los sueños, que quiere decir que se mantuvo orando, se mantuvo, ¿verdad?, esperando en el Señor, se mantuvo siendo fiel, porque él había entendido que el Dios que lo había llamado, que el Dios que le había dado ese sueño, iba a ser real en su vida, lo que Dios había plasmado para él. Eso es lo que Dios quiere, hombres y mujeres que se plasmen en el sueño que Dios ha puesto en su vida, en el propósito que Dios tiene para ellos, y que se plasmen, no importa la circunstancia, no importa la situación, y uno tiene que tener fe, y uno tiene que mirar a ese Dios de lo invisible, que el Dios que tenemos, Él va a cumplir el propósito, el sueño que tiene para tu vida. Nunca lo dudes, nunca dudes, Dios está contigo. Dice que Dios seguía a José, bendito y alabado sea su nombre, aleluya. Dios es bueno y Dios es maravilloso, Dios es poderoso, bendito y alabado sea su nombre, aleluya. Podemos ver aquí que Dios estaba allí con José, que Dios estaba allí pensando en la vida de José, a pesar que él estaba en la cárcel. Dice que Jehová estaba con él, Dios estaba en el asunto, porque Dios nunca te va a dejar solo, nunca Dios te va a dejar sola. Él en medio de tu situación, en medio de tus circunstancias, Dios está contigo. Él lo prometió, Él dijo: nunca te voy a dejar, y Él no es un hombre para que mienta. Dios está contigo. Y vamos al último punto, aleluya, donde la presencia de Dios se manifiesta en la vida de José, el propósito de Dios, aleluya. Vamos al capítulo 41. Capítulo 41, aleluya. Vamos a leer el verso 9. Dice: después que José estaba en la cárcel, dice: entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas, cuando Faraón se enojó contra tus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos, y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche. Vamos al verso 12, sigue diciendo: estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos
y vino a Faraón. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando él estuvo en la cárcel sirviéndole al Señor, estuvo ahí pensando en el sueño que estaba a un paso de hacerse real. Él siguió sirviéndole al Señor, porque eso es lo que Dios quiere. Hombres y mujeres que se paren, que se plasmen y sigan para adelante y no tomen en cuenta las circunstancias que están viviendo. Al contrario, que están formando el carácter de Dios en su vida. Y dice que José siguió haciendo el bien y él no quiso fallarle al Señor. Eso es lo que Dios quiere, que cuando tú decidas, cuando tú tomes una decisión de seguir, de servirle al Señor, no pares, porque el sueño de Dios está pronto a hacerse real, está pronto, ¿verdad?, a que todos vean lo que Dios te ha llamado a hacer en esta tierra. No debemos de claudicar, tenemos que seguir para adelante. Y dice que cuando Faraón tuvo un sueño que lo perturbó y nadie pudo darle la razón de ese sueño, dice que ahí el copero, ¿verdad?, se acordó de José. Bendito sea su nombre. No es que se acordó él, sino que Dios se acordó de José. Dios estaba en el asunto y Dios dijo: es tiempo de levantar a José, es tiempo de ponerlo como príncipe, es tiempo de ponerlo como autoridad, es tiempo de darle el nombre que yo le he llamado a ser, es tiempo de levantarlo en alto. Y dice que, aleluya, que el faraón lo mandó a llamar y José se presentó delante de él a descifrarle el sueño que él había tenido. Bendito sea el nombre de nuestro Dios maravilloso, aleluya. Y podemos ver aquí en el verso 39 del capítulo 41. Mire lo que dice el verso 39. Mire, vamos del 37, la presencia de Dios que seguía en la vida de este hombre, aleluya. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y dijo además Faraón a José: he aquí que yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Aleluya. El verso 43 dice: y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y puso sobre toda la tierra, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Bendito y alabado sea su nombre. Llegó el momento donde él tenía que hacer real el sueño que Dios le había dado anteriormente. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque el lugar, te vuelvo a repetir, que tú ocupas dentro del cuerpo de Cristo, nadie lo va a poder tomar. Por eso que Faraón le dice: ¿quién podrá hacer lo que tú sabes hacer? ¿Quién tomará tu lugar? No hay otro, aleluya, no hay otro, no hay nadie que hará lo que Dios te ha llamado a hacer a ti. Tú tienes que entender en esta mañana que Dios tiene un plan, un propósito en tu vida, un sueño para ti que nadie lo va a poder tomar. Si tú dejas que Dios siga caminando en tu vida, que Dios siga abriendo esa puerta, por más circunstancias que te encuentres, por más tentado que seas, séle fiel al Señor y Dios será fiel contigo, aleluya. Bendito sea su nombre. Mire, la presencia de Dios en la vida de José, la presencia de Dios estaba en su vida y podemos, aleluya, entender aquí, aleluya, que la presencia de Dios en la vida de José da dos resultados aquí. Mire, dice, el primero es que Potifar reconoce la relación que Dios tiene en la vida de José. Lo mira a José, a Dios, a través de la vida de José. Y el segundo lugar, se da cuenta que la presencia de Dios estaba en la vida de José. Se da cuenta Potifar, por eso le dice: ¿acaso hallaremos a otro como tú? ¿Acaso veremos? Miren lo que dice en el 38. ¿Quién dice en quién está el Espíritu de Dios?
Reconoce Potifar la presencia de Dios en la vida de José. Reconoce este hombre que José era un hombre especial, que José era puesto por Dios, porque vino una hambruna en ese lugar y Dios lo había llevado a José para que salve la vida de su familia, la vida de una nación. Y cuando este hombre llamado Potifar tiene ese sueño, nadie lo puede interpretar. Y allí es donde Dios lo levanta a José. Y él le da la posición, el puesto que le había dado al principio. Porque Dios no se equivoca. Porque Dios sabía que José le iba a responder. Porque Dios sabía que José el día de mañana iba a estar arriba, dirigiendo una nación, dirigiendo aún a su familia. Qué lindo es el Señor, que conoce nuestro futuro. Conoce tu futuro. Tu futuro no está en tus manos. Tu futuro no está en las manos de los hombres. Tu futuro está en las manos de Dios. Encaja en ese sueño de Dios para tu vida. Y termino con estas palabras. El capítulo 45, el verso 7. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando ya José tiene el encuentro con sus hermanos, cuando fueron a pedirle comida. Usted lee esta historia, es muy linda. Sé que Dios le va a hablar aún más. El verso 7 dice, y Dios me envió, vamos al verso 6 y luego el 7. Pues ya había 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedaba 5 años en las cuales ni habría arada ni siega. En el verso 7 dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros prosperidad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Mire lo que dice el 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Y luego sigue hablando José y le pregunta por su padre. ¿Sabe por qué? Porque José tenía el sentimiento de su padre. Pero él llegó a entender que todo lo que había vivido en su vida y todo lo que le había acontecido, la cisterna, ¿verdad? Lo que había acontecido en la cisterna, cuando él fue probado, fue tentado por el pecado, y cuando él estuvo en la cárcel, él entendió que todo era el plan de Dios, que Dios tenía que trabajar en su vida, que Dios tenía que prepararlo, que Dios tenía que moldearlo y el día de mañana ponerlo como autoridad. Y él, cuando se revela a sus hermanos, le dice, no se sientan mal, ustedes no me trajeron a mí, Dios me trajo aquí a mí para yo ser gobernador. Ya han pasado 2 años de hambre, vienen 7 años más, pero no se preocupen, que hay alimento para ustedes. Ese es el verdadero perdón. Ese es el verdadero, aleluya, perdón que Dios quiere, cuando entendemos que todo lo que ha ocurrido en nuestra vida y todo lo que pasa es porque Dios tiene un propósito, y guardamos nuestro corazón. Bendito y alabado sea su nombre. Bendito y exaltado sea el nombre del Señor. Termino con estas palabras, iglesia, antes de dar los anuncios. Una fe viva para alcanzar los sueños de Dios, o el sueño que Dios tiene para tu vida. Hay un sueño personal, particular, que Dios tiene para ti. Tenemos sueños, todos tenemos sueños. Pero hay un sueño que Dios quiere encajarte en su perfecta voluntad. ¿Qué le puedes decir al Señor en esta mañana? ¿Qué le has entendido a Dios lo que Dios te ha enseñado? Tienes que creerle. Tienes que creerle. Porque estamos pronto a ver la gloria de Dios. Viene un avivamiento grande. Y Dios no quiere encontrarnos en pecado. Dios no quiere que caigamos en el pecado. Dios no quiere que caigamos, ¿verdad?, en el desánimo, en el desaliento, y nos olvidemos de lo que Dios ha colocado en nuestro corazón. Iglesia, sigamos adelante, confiando en nuestro Dios maravilloso, confiando en que Él tiene el poder. Así que yo te animo y te insto en
en esta mañana, ten fe en el propósito que Dios tiene para tu vida. Y recuerda que no hay nadie ocupará tu lugar. Que Dios te bendiga y Dios siga trabajando en tu vida. Voy a dar los anuncios luego para orar y terminar con este tiempo. Este domingo que viene, todavía creo que estamos 26, 28 por ahí, ¿no? Continuamos a través de esta vía de Facebook a las 10 de la mañana, ¿no? Y continuamos ayunando. Los hermanos que pueden ayunar el día miércoles, háganlo por la iglesia, no por nuestra nación y por las elecciones que vamos a tener el 11 de abril. Escuche todo lo que los candidatos van a ofrecer y tenga en cuenta allí usted, ¿verdad?, qué es lo que proponen, ¿no? Pensemos bien, oremos al Señor para que el Señor haga su perfecta voluntad, ¿no? Y el día domingo también estamos ayunando. De repente usted no puede ayunar el día miércoles porque trabaja, pero el día domingo yo creo que es el día del Señor y podemos seguir buscando su rostro, ¿verdad? Hasta el día 4 de abril, que todavía estamos pues encerrados, ¿verdad? Todavía no hay luz verde para volver a la iglesia. Esperemos que ya Dios nos abra esa puerta y así que continuemos. Estamos a un paso de ver la gloria de Dios. No dejes, no permitas que nada ni nadie trunque el sueño del Señor. Sigamos adelante, confiando en el Señor, esperando lo que Dios puede hacer en medio de estos días. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga y el Señor pueda guardarnos. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias por este tiempo, por este momento que tú nos regalas, tú nos permites de poder estar aquí compartiendo tu palabra. Señor, te ruego que tú bendigas a cada uno de mis hermanos. Tu palabra no volverá vacía, tu palabra hará ese efecto por lo cual tú le envías. Señor, encájanos en el sueño que tú has puesto en nuestro corazón, que ninguna circunstancia, que ningún hoyo y que ningún problema que se acerque a nuestra vida nos haga claudicar. Confiamos en ti y declaramos que veremos pronto tu gloria. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos todo, creyendo y confiando. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. El Señor le bendiga, hermanos. Reciba un saludo virtual. Dios le bendiga y sigamos para adelante. Shalom, shalom.